Hoy vamos a ver lo que es 4.2, que son triángulos congruentes. Acuérdense, la palabra congruente, que es esta que está ahí, congruent, significa que básicamente que dos cosas son iguales. Ahora, triángulos congruentes, básicamente los triángulos congruentes son triángulos que tienen el mismo tamaño y la misma figura. Y eso significa que las partes correspondientes, como los ángulos y los lados, son congruentes. O en otras palabras, son iguales. En un punto vamos a ver lo que son vamos a comprobar otra vez, que es una parte difícil, pero esta palabra, congruency statements, básicamente lo que es eso es básicamente vas a describir que dos triángulos son iguales, pero usando palabras, usando letras. Como por ejemplo, si ven esto que dice ahí, ¿okay? Dice, pues el triangulito significa triángulo ABC, y ese símbolo significa congruente. So, triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Y lo más importante es que vean lo que es correspondiente. Como por ejemplo, la primera palabra es la primera letra es A del primer triángulo y la primera letra del segundo triángulo es D. Entonces eso significa que el A y el D son correspondientes, que también significa que son iguales. Es por eso que aquí en el ángulo A y aquí en el ángulo D tenemos la misma rayita describiendo el ángulo. Eso también pasa si se fijan con el B y el E, que son la segunda letra. B, E tienen las mismas rayas. Y ya por último el C y el F, el ángulo C y el F también tienen las mismas rayas. Eso también pasa igual con los lados. Como por ejemplo, un ángulo se puede describir con una letra, pero un lado se tiene que describir con dos puntos. Si se fijan, el A y el B hacen dos puntos, que significa que AB es un lado. Y el D y el D y el E también hacen dos puntos, que significa que son dos lados. Eso significa que el AB y el DE son correspondientes. O sea, en otras palabras, son el mismo lado. Si tú pusieras el cuadrado ABC encima del cuadrado FED, los ángulos y los lados caerían donde mismo. Eso significa que son los lados correspondientes. O sea, es el mismo lado. Si tú los pones uno arriba del otro, es el mismo lado. Entonces, el AB que está aquí, A empieza con la A y termina con el B. Si se fijan, tiene esta rayita. Y el DE, que es D, que empieza en el D y acaba en el E, también tiene esa rayita. Esas rayitas también significan que esos lados son correspondientes y que son congruentes, que en pocas palabras son iguales. Y le puedes seguir BC y EF. BC empieza en la B, se acaba en la C y tiene dos rayitas. Y el EF empieza en la E, acaba en la F, también tiene dos rayitas, que significa que son correspondientes, son congruentes y en pocas palabras son iguales. Y pues obviamente ya el último lado pues son correspondientes del uno al otro, el AC y el EF, que sería el AC y el DF. Tienen las tres rayitas que significan que son lados correspondientes, que son el mismo lado, son congruentes, que significa que son iguales. ¿Ok? Básicamente vamos a hacer lo que les acabo de explicar para poder resolver ciertos problemas. ¿Ok? Primero hay que aplicar lo que acabamos de decir. ¿Qué ángulos son correspondientes y qué ángulos son iguales? ¿Qué ángulos son correspondientes y qué lados son iguales? Acuérdense, los ángulos van en orden. La primera letra con la primera letra son ángulos correspondientes y son ángulos iguales. Podemos decir la J y la P. El ángulo de la J es congruente al ángulo de la P. También podemos decir la segunda letra, que es la K, y la segunda letra del otro, que es la Q. Podemos decir que el ángulo K es congruente al ángulo Q.
Y ya la última letra, L y la R, el ángulo L es correspondiente al ángulo R. Podemos hacer igual como les enseñé con los lados. Acuérdense que se ocupan dos letras. J, K, P, Q es la primera y segunda letra del primero y el segundo triángulo. Entonces significa que el lado JK, que se usa esa rayita arriba, es congruente al lado PQ. Y le puedes seguir. Ahora la segunda letra y la tercera letra, que es KL en el de la izquierda y QR en el de la derecha. KL, el lado KL es congruente al lado QR. Okay. Después le podemos seguir también le podemos seguir y podemos decir pues la última letra, que sería la primera y la última de cada triángulo. Podemos decir el lado JL es congruente al lado QR. ¿Okay? Ahora, lo que quiero que hagan antes de seguir es, quiero que intenten hacer el ejemplo número 2. Ustedes solos. No lo voy a poner en este video. Solamente quiero que lo hagan ustedes solos. Y ya después que acaben el video, ya después de que lo acaben y acaben el video, me llaman para yo ver si lo hicieron bien o lo hicieron mal para poder ayudarles un poquito más. Para ver si pues completamente entendieron lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Traten el número 2. Tómense 2-3 minutos y después sigan viendo el video. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, seguimos con el número 3. No sé si se fijaron, aquí también tiene un último que dice escriban otro válido statement. Y básicamente lo único que puedes hacer, acuérdense que el triángulo no necesariamente tienen que tener el mismo orden. JKL, que es este triángulo que está aquí, no necesariamente tiene que tener el mismo orden. Podemos escribir triángulo LKJ es congruente al triángulo RQP. Si se fijan, usé las letras al revés. En vez de JKL, usé LKJ. Puedes escribirlo así. Nomás que también el segundo triángulo tienes que hacer el mismo orden. Si se fijan, en vez de PQR es RQD. Eso nomás te quiere decir que que no necesariamente tienes que tener ese orden, pero que el orden se tiene que seguir igualito. ¿Okay? Ahora, ya seguimos lo siguiente. Nos están dando dos triángulos, el KPM y el triángulo AYC. Hay que completar lo siguiente. Si se fijan, hay que primero hay que ver qué partes son correspondientes. Sabemos que la K es la primera letra y la A es la primera letra. Entonces significa que la K, el ángulo K, es congruente al ángulo A. Después la P y la I. P le ponemos 2 rayitas y la I también 2 rayitas. Y la M con la C, 3 rayitas, 3 rayitas. Y ahora los lados. KP y AY son iguales. KP es esta y AY es esta. Son las dos una rayita. Después PM y YC. PM pongo 2 rayitas. YC pongo 2 rayitas. Y obviamente pues el último pues son también correspondientes, que son 3 letras. Y ya con eso podemos escribir todo. La letra A dice que el lado KM es congruente a ¿cuál? KM es el de las 3 rayitas, entonces tiene que ser congruente al de las 3 rayitas del otro triángulo que va a ser AC. CY igualito el de las 2 rayitas, entonces es PM. O MP. Y PQ, que es el de una raya, tiene que ser correspondiente al de una raya del otro lado. YA. Y ahora nos están preguntando de
los ángulos. El ángulo Y es el de las dos rayas, que es correspondiente al ángulo P. El ángulo K es el de la una rayita, que es correspondiente al ángulo A. Y el ángulo ACY es donde tienen que conectar los puntos. So, A, C y Y, que significa que es este. ¿A cuál es correspondiente? Pues es correspondiente al de las tres rayitas, que sería este que está aquí. So, KMP. Ángulo KMP. Y ya el último es el triángulo. Triángulo MPQ. Si se fijan, lo que hicieron es voltearon el KPM. Entonces hay que voltear el AYC. So, CYA. Triángulo CC. ¿Okay? Igualmente, la segunda pregunta dice triángulo YAC. So, YAC básicamente puso este primero, segundo y tercero. So, hay que hacer lo mismo. Primero, segundo y tercero. So, triángulo PKM. Okay. So, la cosa es saber cómo acomodarlos y seguir el orden. Okay. Bueno, ya el último problema. Vamos a hacer lo que aprendimos para tratar de investigar lo que es la X, la Y y la Z. ¿Okay? Igualmente hay que hacer lo mismo. Hay que poner las rayitas para ver cuál corresponde a cuál. So, sabemos que el P y la C son iguales. So, el P, C son iguales. La H y la N. H y la N son dos rayitas. Y la S y la F son tres rayitas. Y seguimos con los lados. PH y CN. So, PH es una raya. Y CN es otra raya. Y HS, NF. HS son dos rayas. Y NF son dos rayas. Pues, y obviamente pues el último son las tres. Ahora, como aquí no estamos viendo los de los lados, no importa. Este problema es más de los ángulos. So, lo primero, hay que ver cuáles son los mismos. So, quiero encontrar la X, lo tengo que comparar con el ángulo de las dos rayitas, que es este. Y acuérdense, dos ángulos que son correspondientes en dos triángulos que son congruentes, básicamente significa que esos dos ángulos son totalmente iguales. Y si son totalmente iguales, significa que los puedes equivalar al uno al otro. ¿Qué significa eso? Que el ángulo H, que es 6x menos 29, equivala o es igual al ángulo N, que es 115. Y ya con eso podemos hacer la ecuación. Dos pasos. Sumar el 9. Se hace un 0. Y me queda 6x equivale a 115 más 29. Y me queda 144. Y ya el último paso, dividir por 6. 144 dividido por 6 equivale a 24. So, ahí está mi primera respuesta. Y seguimos con la segunda, la Y. La Y es este que tiene las tres rayitas. Y las tres rayitas pues no tiene nada. Así que ese no lo puedo hacer ahorita. Pero lo vamos a poder hacer después. Y ya el último es el lado, la Z. La Z está aquí y es el que tiene una rayita. Que es este. Eso sí significa que son iguales. Entonces 4Z menos 32 equivale a 36. Y volvemos a lo mismo. Añadir el 32. 36 más 32 y me queda 4z en la izquierda y 68 a la derecha y dividir por 4. So, z equivale a 68 dividido por 4, que es 17. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos el último? El último básicamente tenemos que ver lo que es ese ángulo. Bueno, ya sabemos que la x es 24, so hay que poner la X donde va la X. So 6 por X, que es 24 ahora. So 6 por 24 menos 29. Significa que este ángulo es 115 grados. Y acuérdense, ya tengo dos de los ángulos que ocupo.
puedo encontrar el tercero. Y el tercero lo puedo encontrar haciendo lo que aprendimos ayer. 180 menos esos dos ángulos, 36 y 115. Que me queda 29. Entonces este ángulo que está aquí es 29 grados. Y ahora sí ya puedo hacer el ejercicio. Ya tengo los dos números. Puedo hacer la ecuación. 3y menos 1 equivale a 29. Y volvemos a hacer lo mismo. Dos pasos. Añado el 1. Me queda 3y y 30. Divido por 3. Me queda y equivale a 30 dividido por 3, que es 10. Y ya encontré la x, la z y la y.